What's your schedule like? Ese es el nuevo tema que tenemos hoy en esta noche. What's your schedule like? Tomen notas para yo decirle cuál es el significado de what's your schedule like, cómo lo usamos, para qué se usa. What's your schedule like? Esa es la pronunciación. Lo primero que usted debe aprenderse es la pronunciación de schedule. Muchas personas dicen otra pronunciación, pero es schedule. What's your schedule like? Right? ¿Cómo es tu programa? Puede ser tu programa diario, tu programa del día. What's your schedule like? Eso es para cuando usted va a responder, bueno, yo me levanto a tal hora, después que me levanto, voy al baño, me baño, o sea, ese tipo de cosas, right? Primero vamos a ver un schedule, así se llama, schedule, programa diario de una persona. El schedule que tienen esas tres personas, Brittany Davis, college student, Joshua Burns, website designer, Maya Black, rock musician. Ahí tenemos tres personas. Una es Brittany Davis, que es una estudiante universitaria, college student. Muchas personas piensan que college es colegio. Colegio se dice private school, no college. College es universidad. Entonces, private, private school es colegio y college student es estudiante universitario. Eso es lo que es Brittany Davis. Tenemos a Joshua Burns. Joshua Burns es a web designer, website designer. Es una diseñadora de página web. Un diseñador, perdón, porque es varón. Maya Black, rock musician. Un musician es un músico o una música, right? Muy bien, entonces vamos a ver el schedule que ellos tienen. Vayan, vayan escribiendo su schedule, pero primero deben de ver cómo es el schedule de ellos, cómo ellos desglosan su schedule. Vamos a ver. Schedule es en forma de una conversación. It's a conversation between Mike and Brittany. Una conversación entre Mike y Brittany. Aquí Mike le pregunta, what's your schedule like? Le pregunta a quién, le pregunta a Brittany, what's your schedule like? Brittany le responde, my classes start at 8 a.m. So I get up at 7 o'clock and take the bus to school. Muy bien, ustedes pueden hacer eso mismo. Pueden preguntarse, pueden responder esa pregunta como que si alguien se la estuviera haciendo, what's your schedule like? Usted dice ahí lo mismo, right? Le dice, my classes, si usted está en la universidad o si está en la escuela, my classes start at 8 a.m. Mis clases empiezan, ustedes pueden escribir palabras que desconocen, palabras nuevas de esta conversación. Por ejemplo, la palabra start, la palabra empezar. My classes start at 8 a.m. So, por eso, ese so es por eso, I get up at 7 o'clock. Entonces, como sus clases, la clase de Brittany, empiezan a las 8 de la mañana, entonces ella no puede levantarse a las mismas 8, sino ella tiene que levantarse una hora antes para así ella poder bañarse, cepillarse, desayunarse, vestirse. Entonces, my classes start at 8 a.m., so I get up at 7 o'clock and take the bus to school. Y de ahí entonces toma el autobús, right? Muy bien, entonces tenemos otra pregunta. Y ustedes saben que la primera pregunta tienen que responderla en los comentarios. La primera pregunta es, what's your schedule like? Usted debe iniciar así con las informaciones de ustedes. ¿Qué es lo único que ustedes tienen que cambiar esto? La hora, porque es posible que usted no se levante a las 8, digo, que usted no se levante a las 7 y que sus clases quizá no empiezan a las 8 como la de Brittany. O sea, le cambian las horas, right? What's your schedule like? My classes start at 8 a.m.
So I get up at 7 o'clock and take the bus to school. Ahí tenemos and take the bus to school. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta es, when do your classes end? When do your classes end? ¿A qué hora terminan tus clases? When do your classes end? End es terminar. Mírenlo ahí. Lo pueden escribir el significado de end. Y la pregunta completa, when do your classes end? Ustedes lo practican, se lo preguntan a alguien, y esa es la manera de ustedes practicarlo. Ok, vamos a ver a qué hora finalizan las clases de Mike. Dice, they end, de Mike, no, de Brittany Davis. They end at noon. Then I have a job at a library. Ahí tenemos, they end. They significa ellos o ellas, pero aquí se refiere a las clases. Clases. Ahí se refiere a sus clases, right? They end at noon. La palabra noon es al mediodía, la 12 del mediodía, at noon. Esa es la hora que terminan sus clases. Dice, they end at noon. Then, y ese then es luego, o sea, cuando ustedes estén describiendo su schedule, ustedes dicen then, luego, para decir que hacen otra cosa. They end at noon. Then I have a job at the library. O sea, ese then es como decir después, que dice que sus clases terminan a las 12 del mediodía. Dice que inician a las 8 y terminan a las 12 del mediodía. Entonces, dice él, después, I have a job at the library. Después tengo un trabajo que asistir, ¿no verdad? En una biblioteca o en la biblioteca, at the library. Luego tenemos, so when do you study? So when do you study? Entonces, ¿a qué hora trabajas? ¿A qué hora estudia? Sí, ¿a qué hora estudia? When do you study? ¿A qué hora estudia? When do you study? Muy bien, porque aquí sus clases empiezan a las 8, terminan a las 12 del mediodía y por eso le preguntan, so when do you study? ¿A qué hora estudia? Entonces dice, my only time to study is in the evening. La única hora para estudiar es en la noche, from 8 until midnight. From, cuando utilizamos from y until, es desde hasta. Desde hasta. Entonces dice, my only time to study. Mi tiempo, mi único tiempo de estudiar es en la noche. Only es solamente. Only. Dice from 8 until midnight. La palabra midnight es a la medianoche. Right? Muy bien. Aquí tenemos la de Joshua Burns, web designer. What's your schedule like? Dice, well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. Aquí la misma pregunta que le hicieron a Brittany Davis. What's your schedule like? Joshua dice, well, bueno, yo me levanto a las 6:30 y voy a correr antes de desayunar. Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a walk before breakfast. Luego dice, how do you go to work? ¿Cómo vas a trabajar? How do you go to work? O sea, ¿por qué día? Dice, I work at home. I start work at 8 o'clock, around 1 o'clock. I take a lunch break. Muy bien, él dice que él trabaja en la casa, o sea que no tiene que trasladarse a trabajar. Dice, empiezo a trabajar, I start work at 8 o'clock. Empiezo a trabajar a las 8 y alrededor de las 1, I take a lunch break. Tomo un receso para el almuerzo. Y luego dice, Maya Black
o la que entrevista dice, how late do you work? ¿Qué tan tarde trabajas? Sometimes I work all night. Dice, algunas veces trabajo toda la noche to finish a project, para terminar un proyecto. Ustedes saben lo difícil que es un web designer. Y por último tenemos a Maya Black, rock musician. Maya Black, rock musician. Dice, what's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 o'clock in the morning. Esta es su tarea. Yo le voy a dejar esta tarea a ustedes para que ustedes la traduzcan en los comentarios, la interpreten. Ahí yo voy a ver el nombre de quien la tradujo perfectamente. Así que ustedes saben, lo dejo con esa tarea. Okay, students, we have finished our class tonight. I hope everybody have learned this class. Bye bye.